En este día trataremos un tema importante titulado Estática para universitarios. La presente no viene a ser una clase universitaria, sino un resumen de conceptos que debemos de saber. Empezaremos con una introducción, luego hablaremos acerca del equilibrio de la partícula, hablaremos también del equilibrio del cuerpo rígido y, por supuesto, terminaremos con algunos ejercicios de aplicación. Escuela virtual, puedes unirte a Escuela Virtual y recibir ayuda en línea. La estática está presente en la industria, en una planta procesadora de alimentos, una planta automatizada. Las fuerzas se encuentran en equilibrio y a velocidades constantes. Desde los inicios de la ingeniería, la estática estuvo siempre presente en las máquinas y en los procesos de producción. Aún en un reloj que se mueve con velocidades constantes, el sistema se encuentra en equilibrio. La está presente en cada parte de nuestras vidas. Cuando una persona está utilizando una máquina para cortar césped, cuando alguien emplea una llave en mecánica, cuando alguien utiliza una herramienta para algún tornillo especial, o cuando alguien está en un vehículo que se mueve a velocidad constante, o inclusive en algunas disciplinas de las artes marciales, el cuerpo se encuentra en equilibrio y la estática no es ajeno a ello. A lo largo del tiempo, los conocimientos de la estática son necesarios para los futuros diseños de la ingeniería para problemas reales. El equilibrio de una partícula. Una partícula se encuentra en equilibrio si ésta está en reposo o está a velocidad constante y cumple la primera ley de Newton, es decir, la fuerza resultante sobre una partícula es cero. Se dice que la partícula alcanza el equilibrio estático. La sumatoria de las fuerzas es igual a cero, en su modo vectorial y en su modo escalar. Al trabajar en un sistema de coordenadas, nosotros podemos decir que en uno de esos ejes, la totalidad de fuerzas, es decir, la sumatoria, sumadas escalarmente o vectorialmente, debe ser igual al vector nulo o cero. Y la sumatoria de fuerzas tomadas en el otro eje, el eje Y, sumados en forma escalar o vectorial, debe de ser cero o el vector nulo. En la resolución de los problemas, hacemos un sistema de referencia XY y vamos a resolver las ecuaciones en forma escalar siguiendo las convenciones de positivo o negativo de un sistema de coordenadas. Ahora hablaremos acerca del equilibrio del cuerpo rígido. En la figura tenemos un cuerpo rígido y además un punto O de dicho cuerpo. Sobre ese cuerpo rígido está actuando una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3, una fuerza F4, y así podríamos tener un número
enésimo de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Sobre ese cuerpo también está actuando un momento en el punto O, un primer momento 1, ahí estamos indicándole un sentido de giro, un segundo momento con otro sentido de giro, un tercer momento con otro sentido de giro, y así podemos estar hasta llegar a un momento enésimo actuando sobre dicho cuerpo rígido. En el equilibrio del cuerpo rígido vamos a tener que saber lo siguiente. Todas esas fuerzas externas que estamos apreciando en el gráfico y todos los momentos referidos a un punto de dicho cuerpo rígido va a cumplir las siguientes condiciones. La sumatoria de fuerzas, de todas las fuerzas, que también se conoce como fuerza resultante, debe ser 0 en su modo escalar o vector nulo en su forma vectorial. Esa es una de las primeras condiciones de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es que todos los momentos que actúan en un punto dicho cuerpo rígido, en este caso la sumatoria de todos ellos, ¿no? El momento resultante debe ser nulo en su forma escalar o un vector nulo en su forma vectorial. Con esos dos principios debemos de resolver los problemas de estática para universitarios y es bueno recordarlos. Lo más importante de la estática es llegar a las ecuaciones de equilibrio, el planteo de ecuaciones para solucionar los problemas. Cuando estemos trabajando en el plano, en un plano XY, vamos a emplear la ecuación en su forma vectorial, porque a veces así lo requieren, o si no, trabajaremos en su forma escalar, en forma de valores positivos y valores negativos, en cada uno de los ejes que estemos trabajando en el eje X y en el eje Y. Si estamos trabajando con momentos, la sumatoria de momentos en forma vectorial debe ser nulo, si es que así se requiere, y los momentos respecto a un punto O de dicho cuerpo, debe de ser 0, y aquí lo más importante es este concepto. El alumno, el estudiante, debe escoger un punto conveniente. Punto conveniente es aquel que genera la mayor cantidad de momentos nulos. Cuando estemos trabajando con equilibrio en X, Y, Z, es decir, en el espacio, vamos a aplicar los conceptos anteriores, las fuerzas resultantes. Como estamos trabajando con 3 ejes, va a haber una sumatoria en esos 3 ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, acompañados obviamente de sus vectores unitarios I, J, K. También si se escoge un punto o si es que nos lo piden, la sumatoria de momentos respecto a ese punto implicará la sumatoria de todos los momentos en cada uno de los ejes X, en los ejes Y y en los ejes Z, en su forma vectorial, acompañado de sus vectores unitarios I, J, K respectivamente. En los problemas en una forma práctica, diremos que la sumatoria escalar en cada uno de sus ejes debe ser 0, en el eje X debe ser 0, la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y debe ser 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje Z también 0. Igual condición aplicaremos para los momentos en cada uno de los ejes. La sumatoria de momentos en el eje X debe ser 0 en su forma escalar, y la sumatoria de momentos en el eje Y y en el eje Z debe ser 0 también. Otro concepto importante es el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué cosa es el diagrama del cuerpo libre? Simplemente consiste en dibujar. Usted debe hacer un dibujo de un solo cuerpo, de ahí su nombre en forma libre o aislado de su entorno,
separado de todo lo que lo rodea, y debe considerar todas las fuerzas externas, ¿no?, y momentos que interactúan en dicho cuerpo. Usted debe considerar un sistema de referencia XY cuando esté trabajando en el plano, o XYZ cuando esté trabajando en el espacio. En el curso de estática, muchos diagramas de cuerpo libre, DCL, se relacionan con piezas mecánicas, y algunos están definidos en tablas. En las tablas de los libros usted puede encontrar información acerca de la ubicación exacta, ¿no?, de dichos diagramas. Acá, por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos ahí una barra de longitud L en un apoyo A sometido a una carga P. Si deseamos hacer el diagrama del cuerpo libre solo de la barra, debo dibujar la barra solamente. En esa barra voy a colocar las fuerzas externas. En el primer de los casos, el peso, ahí representado con la letra P. Luego la tensión debido a las cuerdas. Por condición del problema, también haciendo otro diagrama de cuerpo libre, vamos a obtener la otra fuerza que está acá saliendo, que también tiene valor P. La tensión de otra cuerda desconocida, o sea, es otra cuerda que está figurando con el nombre de T, y por convenciones en los apoyos vamos a tener dos direcciones asumidas en esos sentidos, y la respuesta, si coincide con las direcciones, debe ser positiva, y en caso contrario significa un sentido contrario al que nosotros asumimos. Obviamente, los ángulos que pueden aparecer en la geometría de dicho problema. En eso consiste el diagrama del cuerpo libre. Otro ejemplo. Ahí tenemos un caso de armaduras con dos tipos de apoyo. El primero de los apoyos sigue estas direcciones, y el otro apoyo, llamado tipo rodillo, solamente tiene una sola dirección de esa fuerza en el eje de los Y. Y acá también tenemos una fuerza exterior, la fuerza P, y la armadura se hace simplemente un dibujo, y sobre ese dibujo escribimos las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo, pero siempre haciendo referencia a un sistema de coordenadas que debe estar definido por nosotros, o el problema lo puede también dar. Otro concepto importante es el peso y centro de gravedad. Un cuerpo sometido a la acción de un campo gravitatorio tiene un peso. Peso W, la abreviatura de la palabra en inglés weight. Vertical y hacia abajo, ubicado en un punto llamado centro de gravedad, abreviatura CG. En puntos uniformes o de material uniforme, este CG coincide con el centroide o centro geométrico. Algunos ejemplos. Ahí tenemos una máquina, un tractor, tipo tractor, una máquina hidráulica. Este equipo tiene un punto donde se encuentra ubicado su centro de gravedad. Este concepto también es importante cuando se hace alguna maniobra para poder levantar el cuerpo en total equilibrio. Otro punto importante, también el auto, también tiene un punto especial del centro de gravedad. También en una zona pesquera, ¿no?, también es importante saber
que la embarcación, el barco también tiene un punto, ¿no?, de su centro de gravedad, y es una condición importante para que ese barco no se hunda. Tabla de centroides. La tabla de centroides la va a usted encontrar en cualquier libro de estática. Ahí presentamos algunos centroides y algunas figuras geométricas tomados del libro de estática de Hibbeler. Puntos importantes. ¿Cuál va a ser la estrategia para resolver los problemas? Primero, debo entender bien el problema. ¿Qué me piden? Me piden una fuerza, me piden un momento, me piden un valor. Punto 2. Debo realizar un correcto diagrama del cuerpo libre, dibujando el cuerpo en forma aislada y solamente dibujando las fuerzas externas y escogiendo puntos convenientes en el caso de momentos. Punto 3. Debo de plantear las ecuaciones del equilibrio tomando sumatoria de fuerzas en los dos o en los tres ejes y la sumatoria de momentos igual a 0 en los ejes o puntos a consideración. Problema 1. Este es un problema resuelto del libro de estática de R.C. Hibbeler en su página 93. Determine la tensión en los cables BA, BC para sostener el cilindro de 60 kilogramos que se muestra en la figura. Primera forma, la forma más empleada en las universidades de nuestro país, la descomposición rectangular. Primero, debo entender el problema. Debo obtener dos fuerzas desconocidas solamente conociendo un peso. Segundo, debo realizar el diagrama del cuerpo libre. Como tengo dos cuerpos, va a ser importante realizar dos diagramas del cuerpo libre. Empezaré con el bloque. Este es el bloque. Sobre ese bloque está actuando una fuerza externa. La tensión de la cuerda representada con la letra T mayúscula. El bloque, por acción del campo gravitatorio, va a tener un peso. Todo el mundo conoce que el peso es el resultado de la masa del cuerpo por la gravedad. La masa, 60 kilogramos, dato del problema. La gravedad utilizada por las universidades del Perú, 9.81, haciendo la multiplicación y aproximando a una sola cifra, y esto depende del tipo de problema, del planteo de problema, puede ser a 1, a 2, a 3, inclusive hasta 4 cifras, pero estamos usando una cifra porque así lo utiliza el libro. Planteamos nuestra ecuación, sumatoria de fuerzas Y igual a 0, aquí están las convenciones que mencionamos delante. La tensión hacia arriba es positiva y el peso hacia abajo negativo y debe ser 0. Tensión menos el peso debe ser 0 en su forma escalar. De acá despejamos y la tensión es igual al peso, 588.6 N. Realizamos nuestro primer diagrama del cuerpo libre. Ahora vamos a realizar nuestro segundo diagrama del cuerpo libre del anillo. Ahí estamos mostrando una instantánea del anillo. Y ahora vamos a ubicar el sistema de coordenadas. Dibujamos el anillo y las fuerzas que están actuando sobre ese anillo. Una primera tensión BC con un ángulo de 45 grados. Una segunda tensión AC con un ángulo de 37 grados. Y la tensión de la cuerda, que es la misma que calculamos anteriormente, 588.6 N. La descomposición rectangular es un método que se utiliza en las universidades y consiste en descomponer el vector en dos componentes
que sigan la dirección de los ejes X y la dirección de los ejes Y. En el caso del eje, del valor del vector adyacente al ángulo, el más cercano al ángulo, ese valor siempre va a ser el valor del vector, el módulo del vector por su coseno del ángulo respectivo. En este caso, tensión BC por coseno de 45 grados, y la otra componente que está lejos del ángulo, más lejano, va a ser la tensión del vector multiplicado por el seno del ángulo respectivo. En este caso, tensión BC seno de 45. Ya le hemos descompuesto ambos vectores, entonces en dos componentes. Esta componente se anula, y ahora vamos a descomponer el otro vector AC. Siguiendo la misma idea, el que está al lado del eje X será coseno y el que está alejado será multiplicado por el valor del seno de 37. Eso hacemos. Tensión AC seno de 37, cercano, tensión AC coseno de 37. Ahora vamos a aplicar nuestras ecuaciones en una forma escalar. La sumatoria de fuerzas siguiendo a la dirección del eje X es 0. La tensión BC sigue la dirección del eje X, se considera positivo. La tensión AC contraria o en el eje menos X se considera negativo. Ahí está el planteamiento. Y esto tiene que ser igual a 0. Ya trabajamos con un eje X, ahora trabajamos con el eje Y. Igualmente la convención, todos los que siguen la dirección de Y positivo se consideran más, y las que son contrarias o en el menos Y se consideran menos. Eso hacemos. Planteamos. Podemos despejar y nos va a quedar el siguiente sistema de ecuaciones. El coseno de 45 vamos a utilizar los valores aproximados, raíz de 2 sobre 2. No siempre se utilizan estos valores, hay que hacer la consulta respectiva. El coseno de 37 en su forma aproximada son estos valores y los vamos a emplear. Aparecen dos sistemas de coseno. Para resolverlo vamos a hacer uso de una calculadora del tipo científica utilizada para la ingeniería, y nos va a resolver este sistema de ecuaciones y nos va a arrojar los siguientes dos valores como respuestas. Recomiendo acá al resolver nos va a dar, lo vamos a aproximar los resultados a un redondeo y nos vamos a quedar con la parte entera 436 y 420, porque así lo hizo el autor. Bien, recomiendo esta apps, es una aplicación que usted lo puede descargar, solamente le va a costar el tiempo de la descarga, es gratuito. La calculadora científica Yedu tiene magníficas aplicaciones y es muy importante utilizarlo en tiempo de pandemia, y usted se va a ahorrar la compra de una calculadora científica. Seguimos. ¿Existirá alguna otra forma alterna a la descomposición rectangular para resolver el problema? Sí la hay. El teorema de Lamy. Volvemos a dibujar el anillo haciendo su sistema de referencia. Tenemos las fuerzas, la tensión BC, la tensión AC y el peso. El teorema de Lamy, si usted lo recuerda, nos habla acerca de tres fuerzas coplanares, en este caso están en un mismo plano XY, concurrentes, esas fuerzas se encuentran en un punto, y no colineales, que es el caso. Entonces, podemos nosotros calcular los ángulos entre dichos vectores. El ángulo sería 90 más 45, 135, primer ángulo. El segundo sería 53 más 45, 98 grados. Y el tercero sería 90 más 37, 127 grados. ¿Qué dice el teorema de Lamy? Si nosotros tenemos tres fuerzas concurrentes, dichas fuerzas son proporcionales al seno del ángulo opuesto
en cada una de las tres fuerzas. Lo escribimos en una fórmula. La fuerza BC es proporcional al seno del ángulo opuesto, 127. La tensión T, o 598.6, es proporcional al seno del ángulo opuesto, 98. La tensión AC es proporcional al seno del ángulo opuesto, en este caso 135. Si nosotros resolvemos esta ecuación, nos va a salir un resultado igual al anterior. ¿Correcto? Entonces aplicamos aquí. Nada más tenemos que tener algunas consideraciones. Los valores de seno de 127 que estamos usando son aproximados, 0,8 y 0,99. El seno de 145 raíz de 2 sobre 2. Hay que tener bastante cuidado porque algunas veces usan los valores aproximados y otras veces usan los valores de calculadora que son más exactos y difieren. Vamos con el problema número 2. Tenemos una plataforma que está sosteniendo una carga de 3.500 libras y nos piden calcular la fuerza necesaria en cada cable. Primeramente, entender el problema. Debo obtener tres fuerzas desconocidas en los cables, en el cable AB, AC y AD, y solamente conozco una fuerza de 3.500 libras, que le he llamado F. Segundo punto, recordar mis condiciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en este cuerpo debe ser debe ser cero. En la sumatoria de momentos debe ser cero. Voy a escoger el aro y hago su diagrama del cuerpo libre. Ahí está su diagrama del cuerpo libre, 3 dimensiones, X, Y, Z. Ahí está el aro, la fuerza hacia arriba que nos dice el problema, 3.500, y la fuerza de los otros cables. Empezamos primero por el cable AB, siguiendo esa dirección. Sigamos por el segundo cable llamado AC, y el tercer cable AD. Ahí está. Lo que voy a hacer a continuación es calcular los vectores unitarios y las tensiones en forma vectorial. ¿Qué cosa es el vector unitario? Recordemos, yo tengo dos puntos, el punto A y el punto B. Esos dos puntos determinan un vector, y el vector unitario, ahí escrito, es el vector AB dividido entre su módulo. En el caso de los vectores AB, AC y AD, cada uno de ellos va a tener su propio vector unitario, y en el caso del vector de 3.500, que es un vector unitario conocido, también. La sumatoria de todas esas fuerzas por las condiciones de equilibrio deben ser cero. Puedo ubicar los puntos porque son necesarios para calcular los vectores unitarios. El punto A puede ser calculado, no tiene axisa ni en X ni ordenada en Y, solamente tiene una altura 10, por eso sale 0010. El punto B está alejado 4 pies respecto al eje X, está detrás del centro 3 unidades, por eso es un número negativo, y no tiene ninguna altura, por eso la tercera componente es 0. El punto C dice ahí que está ubicado en una distancia de D. Si D es 2, por diferencia de 4 con 2, me vuelve a salir 2. Está alejado 3 pies respecto al origen en el eje Y, de Y en un 3, y no tiene ninguna altura, por eso se considera el tercer valor 0 con las unidades pies. En el punto D está
detrás del origen, 4 unidades atrás, menos 4, está una unidad hacia adelante, eso se deduce de la distancia 2 y la distancia 3 por diferencia 1, y no tiene ninguna altura, de ahí su valor 0. Como ya tenemos los puntos, ahora vamos a calcular los vectores unitarios. Vector unitario AB que va a servir para calcular la tensión AB. Como dijimos en la definición anterior, es el vector entre su módulo, y también sabemos que el vector AB es el punto B menos el punto A. Como ya tenemos ubicados los puntos, el punto B, acá está, punto A también, hacemos esta diferencia y lo dividimos. Al hacer la diferencia 4 menos 0 me sale 4 al cuadrado, menos 3 menos 0 sería menos 3 al cuadrado es 3 al cuadrado, y 0 menos 10 es menos 10, pero elevado al cuadrado es 10 al cuadrado. Haciendo este cálculo sería raíz cuadrada de 125, y nos sale 4 menos 0, 4 menos 3, 0 menos 3 y menos 10, y lo dividimos entre raíz cuadrada de 125. Me va a salir esta cantidad con 4 cifras: 0.3568, 0.2863, 0.8944. Y luego vamos a utilizar otro concepto. Todo vector es su módulo multiplicado por su cantidad vectorial. Acá tengo el vector en su forma, y acá tengo su módulo. Lo puedo también escribir en forma de sus vectores unitarios, multiplicando estos valores y agregándole su vector I, su vector J y su vector K. Bien, seguimos. ¿Listo? Ya. La ecuación que está parpadeando es bien importante para hacer el sistema de ecuaciones. Ya hemos calculado la primera ecuación vectorial del primer vector. Seguimos calculando el segundo vector unitario para el segundo vector. Ahí está, vector ACS menos A. Hacemos lo mismo y vamos a seguir obteniendo componentes. Multiplicamos por el módulo, la tensión AC, por el vector unitario del cálculo anterior, y lo acompañamos de sus vectores unitarios para obtenerlo en 3 componentes. Ahí está. Eso es bien importante para el planteo de ecuaciones. Seguimos. Tercer vector unitario AD. Seguimos haciendo el cálculo. El punto D menos el punto A. Hacemos la diferencia. Dividimos entre los valores de la diferencia al cuadrado, 117, y obtenemos los valores. Y volvemos a aplicar la ecuación. Tensión AD es el módulo por el vector unitario, y nos va a salir estos valores. Aquí, sus 3 componentes en su forma vectorial I, J, K. Finalmente, voy a tener la fuerza de 3.500 libras, que ya tiene su vector unitario, no es necesario calcularlo, solo recordar. Y con esos 4 vectores vamos a aplicar nuestras condiciones de equilibrio. La totalidad de fuerzas, que son 4, la fuerza F y la fuerza de los cables, las 3 fuerzas, debe de ser en su forma escalar 0 o en su forma vectorial vector nulo. De ahí, la sumatoria de fuerzas implica que la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes sigue siendo 0, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Ahora lo vamos a hacer en términos de componentes. La primera componente, que no salió aquí, este valor, la primera componente, este otro valor, la primera componente en este valor, la suma de esas componentes en el eje de las X debe ser 0. Y aparece una primera ecuación. Seguimos. Las segundas componentes, este valor 0.2683, este otro valor 0.2822, este otro valor
menos 0.0925. La suma de todas esas componentes en el eje Y debe ser 0 y aparece la segunda ecuación. Finalmente, ya en el eje Z, la tercera componente, este valor 9407, 8944, 9245 y 3500, en su forma escalar debe de ser 0. Podemos despejar para acomodarlo mejor y vamos a tener ese valor. Haciendo los despejes respectivos, nos va a quedar con el menos 3500 en el otro miembro, y ahora sí tenemos las tres ecuaciones y podemos calcularlo usando la calculadora. Usando la calculadora, obviamente x, y, z representa la primera, la segunda y la tercera solución. Son todos esos valores que están ahí, lo que hemos hallado en calculadora. Obviamente el x corresponde a la primera valor AB, el y al segundo valor del cable tensión AC y el último tensión AD. Si yo aproximo en KIP, voy a tener 1.37, 0.744 y 1.70 aquí como respuesta. Usted puede verificar ahí una instantánea del solucionario que nuestras respuestas coinciden con las del autor. Significa que nuestro problema ha sido bien resuelto. Debo anunciar que continuamos dando nivelación a estudiantes de universidades nacionales y privadas en este mes de diciembre, y en los ciclos de verano 2022 también seguiremos dando clases particulares de los cursos que ustedes estén llevando, resolviendo problemas, resolviendo prácticas dirigidas y dándoles una preparación para sus prácticas y exámenes. Sigan visitando nuestra página web, nuestro canal en YouTube y las redes sociales. Ahí está la dirección de nuestra página web. Si usted tiene muchas dudas en algún curso y no tiene quien le ayude, Escuela Virtual está para apoyarte.